Hemos llegado demasiado pronto, dirán ustedes, a la muerte de Giovanna. Se nos ha pasado, en realidad no he contado nada de su vida. Pero es que la vida de Giovanna, en realidad, comienza en gran medida después de su muerte. Es una vida póstuma en las imágenes. Cuando Giovanna murió, Ghirlandaio estaba trabajando en los frescos del ábside, la capilla mayor de Santa María Novella, la iglesia florentina de los dominicos, frescos que le habían sido encargados en 1485 por Giovanni Tornabuoni, por el suegro de Giovanna, y que serían ejecutados entre 1486 y 1490. Bueno, la capilla mayor tiene muchas historias, no me puedo detener, pero hay mucha historia en esta capilla mayor, porque pertenecía a la familia Ricci, que era aquella familia que había estado reñida, pero reñida a muerte, con los Albizzi en tiempos idos, ¿no?, en el Trecento. Y la familia Ricci tenía pintadas aquí unos frescos de Orcaña, pero los frescos se habían ido deteriorando con las filtraciones de agua y habían llegado a estar en tan mal estado que se hacía necesario renovar la capilla. De manera que, bueno, se empezó a buscar alguien que a los Ricci, que no andaba muy bien de dinero, les dotara para renovar la capilla. Y fue Giovanni Tornabuoni el que salió a la palestra para decir que él se ofrecía a financiar todo, dejando el escudo de los Ricci en un lugar muy señalado, en un lugar central, para que así no fuera ningún desdoro para los Ricci, pero redecorando naturalmente toda la capilla con frescos de Ghirlandaio, que debían celebrar la vida y milagros de los Tornabuoni, naturalmente. Bueno, este encargo fue el mayor encargo artístico-religioso de la época para una de las iglesias más importantes de la ciudad. Para alabanza y honra de Dios Todopoderoso y su gloriosa Madre, siempre Virgen, y de San Juan, Santo Domingo y otros santos mencionados más abajo, y de toda la corte celestial, el magnífico y noble Giovanni, hijo de Francesco Tornabuoni, ciudadano y mercader de Florencia, ha propuesto, como patrón de la capilla mayor de la iglesia de Santa María Novella en Florencia, decorar dicha capilla con pintura noble, exquisita y decorativa a su costa como acto de piedad y amor de Dios para la exaltación de su casa y familia y el engrandecimiento de dicha iglesia y capilla. Así reza el contrato, donde se detalla mucho más, porque en los contratos de esta época a veces el artista en el contrato de la capilla Tornabuoni se compromete a pintar figuras, edificios, castillos, ciudades, montañas, colinas, llanuras, agua, rocas, vestidos, pájaros y bestias de todo género, que fueran juzgados apropiados por el dicho Giovanni, pero según la estipulación de los colores y el oro que se establecía en el mismo contrato. Y se decía también en el contrato que el artista debería aplicar y pintar todas las armas, todos los escudos que el dicho Giovanni demandara en cualquier parte según su propio deseo y placer, porque en una obra patrocinada como esta tenía que figurar el logo, naturalmente, por todas partes, para recordar a los fieles gracias a quien tenían la merced, el regalo de este. Bueno, en la capilla hay decenas de figuras, no solo de la familia Tornabuoni, de la familia Medici, sino de toda la vida florentina de la época. No puedo ni siquiera sumariamente enumerarlo. Aparecen Giovanni, su difunta esposa, Francesca Pitti, y de ahí para abajo todo el que era alguien en Florencia. Ghirlandaio convierte sus frescos siempre, como le había pasado con los frescos de la Sixtina en Roma, en una crónica social detalladísima. Así, hay pintores más abstractos, como Piero de la Francesca. Ghirlandaio es un enamorado de los detalles, como vamos a ir viendo, y es capaz además de reproducir muy bien las fisonomías, de manera que esto hacía posible que cada uno de los fieles fuera reconociendo a los personajes a los que sin duda vería por la calle, por lo menos de lejos. Bueno, los dos ciclos de frescos de las paredes laterales del ábside ilustran el de la izquierda, la vida de la Virgen, y el de la derecha, la del santo patrón de Giovanni Tornabuoni y de Florencia, San Juan Bautista, el patrón de la ciudad. En el nacimiento de la Virgen, en la escena del nacimiento de la Virgen, aparecen varias Tornabuoni. Aparece
Ludovica, la hermana de Giovanni, o sea, la cuñada de Giovanna, y aparece también detrás de ella, o sea, ven a Ludovica, y detrás de ella, la que viene inmediatamente detrás de ella, es Lucrezia, que era hermana del padre, hermana de Giovanni. Perdón. Pero en el fresco de la Visitación es donde nos espera la verdadera clave en busca de la cual íbamos. En la Visitación, que parece haber sido pintado como penúltima escena del ciclo, a finales de 1489 o comienzos de 1490, en todo caso después de la muerte de Giovanna, se representa, como saben, el encuentro de la Virgen y Santa Isabel, en el que ambas se felicitan mutuamente por sus embarazos, y hay tres mujeres graves, formales, solemnes, un poco apartadas, que vienen al final y se recortan contra el fondo de un paisaje urbano. Giovanna es la que viene en cabeza y sujeta un pañuelo entre las manos. Es una imagen de baja resolución. Está la figura allí, ¿no? Se ve bien. Su giornea de brocado de oro está marcada con emblemas heráldicos de los diamantes de los Tornabuoni, junto con soles y palomas, con la L de Lorenzo Tornabuoni bordada en su vestido, y, bueno, camina como debía caminar, con el decoro que debía caminar una señora de su condición, con la cabeza alta, mirando decorosamente ante sí. La imagen, además de ser un retrato, es un ideal de belleza y de decorum. Y es aquí donde encaja por fin nuestro retrato del Thyssen. En las fuentes más antiguas no se mencionan en absoluto retratos de Ghirlandaio. Parece como si Ghirlandaio no hubiera pintado más que frescos. La producción de retratos de los que sabemos con certeza que son de Ghirlandaio es mínima. Vasari, por ejemplo, solo cita las obras accesibles al público, las obras que podía ver cualquiera, pero añade que en Florencia trabajó también en cuadros, tondos y pinturas diversas que se encuentran en casas de particulares. La tabla Thyssen pues, pertenece a esta zona privada de la producción de Ghirlandaio, que se conocía mucho menos en la época, que se había visto mucho menos, pero que está vinculada a la obra pública, como vemos. Porque el retrato Thyssen es, en realidad, no es más que una versión más exquisita sobre tabla de la figura de Giovanna en el fresco, la misma pose, el mismo peinado, el mismo vestido, el mismo brocado de oro que en el fresco de la Visitación. Evidentemente, la tabla Thyssen fue un encargo, otro encargo de Giovanni Tornabuoni, otro encargo en conmemoración de su nuera muerta, creado después del fresco y a partir de él. Probablemente Ghirlandaio debió de fijar los rasgos de Giovanna con un dibujo que utilizó primero para el fresco y posteriormente para la tabla. Y esa procedencia es quizá lo que justifica ese corte abrupto. Es verdaderamente como si él hubiera seccionado una parte del fresco, presentándolo tal cual, en vez de haber concebido desde cero la tabla, ¿no? Ese corte abrupto nos remite a la pintura, a la tabla, como parte del conjunto, de la escena mucho más amplia del fresco. Giovanna, el retrato de Giovanna de Ghirlandaio es una maravillosa combinación del sentido de las proporciones, el sentido de la construcción geométrica del Quattrocento italiano y de un sentido, casi diríamos, flamenco, nórdico, del realismo en los detalles. No hay otro pintor italiano quattrocentista con esta capacidad para la descripción de los detalles. Y los detalles constituyen buena parte del alimento y de las alegrías que el cuadro nos reserva, que vamos a ver en algunas de estas espléndidas macrofotografías que proceden de nuestro departamento de restauración. Digo que con un realismo émulo de la pintura flamenca se describen los detalles del rostro, las manos, los objetos, el pañuelo entre las manos de Giovanna,
el magnífico brocado de oro, las cintas y los lazos y las flores bordadas en las mangas, y los objetos separados también, el colgante y el broche, o también el librichino, o las cuentas de coral de las que hablaremos luego. Todos estos objetos constituyen una exhibición del altísimo refinamiento estético de la cultura florentina del 480, de la exquisita calidad material y estética con que se hacían las cosas en la Florencia de la época. Pero no constituyen simplemente una especie de naturaleza muerta decorativa, sino que cada objeto añade algo, agrega algo al valor simbólico del retrato, a la función conmemorativa del retrato. Porque el retrato no es simplemente la imagen de una persona, no es la imagen de una persona viva, es la imagen de una persona que ya se ha ido, que ya ha desaparecido, y es también la exposición de un ideal estético y moral o espiritual. Un lado de ese ideal está representado, encarnado por las joyas. He leído bastantes veces que se trataba de dos joyas iguales, lo cual es manifiestamente falso. Sobre el pecho de Giovanna hay un colgante con un rubí y 3 perlas, y en el estante descansa un broche con un dragón, un rubí y 2 perlas. No es extraño que el pintor se recreara con tal delicia en esos detalles, porque Ghirlandaio, saben ustedes, era hijo de un orfebre y se había formado en el taller de su padre antes de pasar al taller a la bottega de Baldovinetti, donde empezó a convertirse de verdad en pintor. Tommaso Bigordi, el padre de Ghirlandaio, tenía una tienda abierta en el Ponte Vecchio, es decir, donde todavía siguen los orfebres y donde todavía los turistas compramos joyas. Lo que pasa es que casi siempre son, en fin, otra clase de joyas, no artesanales precisamente, ¿no? Ahí, en ese mismo Ponte Vecchio, el padre de Ghirlandaio tenía su taller y su tienda, y también producía guirnaldas para las fiestas, y de ahí la denominación de Ghirlandaio para su hijo. Tanto en los frescos de Villa Lemmi como en la capilla mayor de Santa María Novella, las muchachas de la familia Albizzi llevan un colgante como este, o muy parecido a este, con un rubí montado en oro y 3 perlas. He discutido mucho con Gert van Desman y no me pongo mucho de acuerdo con nuestro comisario en el sentido de si esta joya tenía una asociación particular con los Albizzi. Él dice que ha encontrado ejemplos de esta joya, o muy parecidos, no solo en Italia, sino en muchos sitios de Europa. Y él ha estudiado el ajuar del matrimonio de Giovanna. Entonces, él no piensa que haya una asociación específica, heráldica, con la familia. En todo caso, la joya, como el exquisito brocado, representa el estatus social de Giovanna. Y su papel público, que era tan importante, Florencia era como un gran escaparate para estas familias de la oligarquía, que tenían que exhibirse y que demostrar que estaban a la altura de su posición. En el otro lado de la figura de Giovanna, y también en el otro extremo, simbólicamente hablando, se encuentra el librito, el pequeño libricino da donna, el librito de mujer, representado en esa hornacina, en ese estante, que es el tipo de libro de horas que los padres regalaban a las hijas cuando dejaban la casa de los progenitores para irse a vivir a la de la familia del marido. O sea, es un devocionario que se leía cada día en las horas consagradas a la oración y la meditación, que pautaba, que imponía su ritmo a la jornada, y que además, bueno, digamos que la madre de familia, custodia del devocionario, era también la custodia de las buenas costumbres, de las costumbres piadosas, del espíritu de la piedad religiosa en el conjunto del domicilio conyugal. O sea, la que en cierto sentido, aunque marido y mujer fueran buenos católicos, la que en cierto sentido tenía depositada en sí la responsabilidad de la piedad religiosa de la casa era la mujer. De ahí la centralidad del libricino da donna. Hay, en fin, en el cuadro, bueno, en la exposición que tendremos el año que viene, tendremos
algunos de estos libros de horas expuestos que están exquisitamente ilustrados. Claro, aquí la pena es que el libro está cerrado, después lo veremos abierto, pero estos libros exquisitamente ilustrados y cuya iconografía además se puede vincular con la iconografía de los tondos, de las composiciones sobre tabla o de los frescos que se pintaban en la época, como he dicho ya. En fin, en el cuadro hay otro detalle muy revelador, que es la inscripción, que es un papelito con unas palabras en latín. No todos los cuadros llevan un mensaje escrito que nos explique, siquiera por alusiones, cómo hay que interpretar el cuadro. El texto es un fragmento de un epigrama de Marcial, el poeta latino, escrito en el siglo I, donde pondera un retrato de Marcus Antonius Primus. «Oh arte, si pudieras pintar las costumbres y el alma, no habría una pintura más bella sobre la tierra, no habría una tabla más bella sobre la tierra». Es suficientemente explícito como enunciación de la meta del retrato. Es un tópico renacentista que los humanistas han inventado en estos años, el que el retrato no debe proponerse simplemente describir los detalles o las circunstancias exteriores de la figura, sino captar el alma, captar lo interno, las costumbres, como se dice en el epigrama, las mores de la persona, y que eso trascienda en lo visible. El año escrito debajo de la inscripción no es, como a veces se ha interpretado, el año en el que se pintó el cuadro, sino, naturalmente, el año de la muerte de Giovanna, porque la inscripción tiene un carácter memorial, tiene un carácter conmemorativo. Y vamos ya a algunas circunstancias del retrato, algunas características del retrato, voy a ir acabando, y al modo en que se relacionan con la tradición del retrato femenino en particular en el Quattrocento y a cómo difiere de lo que va a venir a continuación en la tradición del Alto Renacimiento, en los pintores que siguen a la generación de Ghirlandaio. Estos años 80, saben que en estos años, 1488, entra Miguel Ángel, un Miguel Ángel de 13 años, en el taller de Ghirlandaio. O sea que este es el momento en el que se va a empezar a producir el relevo con la siguiente generación, la del Alto Renacimiento, la que consagra el Renacimiento florentino-romano clasicista. Vamos a ver las circunstancias estilísticas, las características estilísticas del cuadro como retrato, de la tabla Thyssen como retrato, y algunas circunstancias que se nos han quedado relativas a la iconografía, a los detalles y al valor simbólico de algunos objetos que aparecen en el cuadro. El formato de perfil en el retrato había disfrutado en el Renacimiento italiano en general de un éxito abrumador. Durante todo el Quattrocento se habían pintado incontables retratos de perfil, masculinos y femeninos, a veces emparejados, el marido y la mujer enfrentados el uno al otro. La tradición del retrato de perfil era una tradición como característica del arte italiano, a diferencia de, por ejemplo, el arte tardogótico o protorrenacentista del norte de Europa, donde la vista de tres cuartos era mucho más frecuente. Pero para la época en que la tabla Thyssen se pintó, el retrato masculino de perfil había sido abandonado casi completamente, no existían ya virtualmente ejemplos, y el retrato femenino, la convención del perfil, que todavía podía persistir en algún caso, se había vuelto francamente, manifiestamente arcaizante. O sea, que la Tornabuoni está pintada con un estilo deliberadamente evocador de otros tiempos, con la seriedad y la solemnidad y la distancia de lo que pertenece a otro mundo ya pasado. No es en absoluto inadecuado el que Ghirlandaio escogiera este formato, diríamos, arcaizante, este punto de vista arcaizante, el perfil, para un retrato póstumo, para un retrato conmemorativo de la difunta Giovanna. El propio Ghirlandaio, hay que decir, que no era muy adicto al retrato de perfil, no pintaba frecuentemente retratos de perfil, ni él ni su escuela. La nueva generación
los pintores que comenzaban a descollar en este momento, que apuntaban maneras, fíjense las fechas del Ginebra de Benci de Leonardo, es muy temprano, es muy anterior a la Giovanna y es naturalmente mucho más moderno para los cánones de la época. Los rasgos que emergían en los retratos de la nueva generación eran completamente distintos. Se apartaba, se dejaba de lado la severidad, la rigidez de la vista de perfil, se prefería la vista de 3/4 y además, en lugar de los fondos sobrios y del espacio superficial y cerrado, se preferían las vistas de paisajes. Leonardo es uno de los pioneros absolutos en esta apertura, camino por el cual luego seguirá Rafael. No puedo ponerme a mostrar retratos el retrato de Maddalena Doni, por ejemplo, de Rafael, posterior, de principios del siglo XVI, pero este Ginebra de Benci, que por cierto en la National Gallery de Washington hace unos años fue expuesto, comparado con nuestra Giovanna, nos presenta un poco en contrapunto con Giovanna cómo sentía la nueva generación de pintores y qué clase de nueva concepción del retrato iban a instaurar. Una concepción del retrato, por cierto, muy atenta a lo que sucedía en el norte de Europa, a la pintura flamenca, ¿no? Donde también en los Memling, por ejemplo, pues la vista de 3/4 es habitual, o la apertura de un paisaje detrás de la figura y todo eso. Hay un retrato de mujer atribuido a Ghirlandaio de data incierta, pero que puede ser de 1490 o 1490 y pocos, porque Ghirlandaio murió en 1494, que está relativamente acorde con este nuevo paradigma. La vista de 3/4, el paisaje detrás. La vista de 3/4 tiene una capacidad comunicativa mayor, es más expresiva y diríamos que pone menos dificultades al espectador para aproximarse a la figura retratada. Pero vamos a hacer un breve repaso retrospectivo de algunos ejemplos del uso del retrato de perfil femenino a lo largo del 480. No me voy a remontar antes, no voy a remontar al 300, pero sí quiero traer a colación algunos de los ejemplos, de los paradigmas que indudablemente Ghirlandaio tenía en la cabeza mientras pintaba a Giovanna Tornabuoni, que no podía dejar de tener en la cabeza. En primer lugar, Filippo Lippi, el maestro de Botticelli, un artista de la generación luego anterior a Ghirlandaio, uno de los artistas florentinos más cotizados y más populares de su tiempo, muy apreciado por Piero di Cosimo de' Medici, y además es muy divertido porque sabemos que Filippo Lippi era un artista, es el único artista del que sabemos que era singularmente apreciado por el padre de Giovanna, por Maso di Luca degli Albizzi, porque en un inventario del padre de Giovanna figura un panel de Nuestra Señora con el niño en los brazos por la mano de Filippo Lippi. Filippo Lippi combina un cierto protonaturalismo con la solemnidad, con la rigidez, diríamos, del perfil, que por supuesto evoca las monedas y medallas antiguas. No se puede disociar la popularidad del perfil en estas épocas de las mediados del 480 en Florencia, no se puede disociar de la enorme influencia intelectual de los humanistas, porque en cuanto uno veía una fisonomía, una efigie de perfil, lo que se evocaban eran las medallas romanas, que eran el prototipo de la efigie que tenían los humanistas en la cabeza. El perfil transmite un carácter modélico, ejemplar de la figura, le presta una dignidad extraordinaria, esa dignidad un poco como tomada prestada de la antigüedad, y como he sugerido antes, la posición de perfil asegura al retratado una cierta distancia. El retratado es como si viviera en un altivo vivir aparte de nosotros, en un existir para otro mundo. En Lippi eso está combinado con un cierto naturalismo de los detalles, de las circunstancias, y una cierta ternura también en la expresión de los detalles. Por ejemplo, tiene algo que no será frecuente, tiene Filippo Lippi algo que no será nada frecuente incluso en retratos de perfil posteriores, en el 480, que es el juego entre la cabeza y las manos, porque muchos de los retratos de perfil posteriores que vamos a ver se limitarán exclusivamente a la cabeza y excluirán las manos. Este es un rasgo como avanzado de Lippi en el que se adelanta
incluso al Alto Renacimiento. El retrato típico de perfil de mitad del 400 está sentado en grandísimos pintores geómetras como Piero della Francesca o Paolo Uccello, que se restringen al busto, como mucho a la media figura, pero desde luego excluyen la expresión de las manos, ponen todo el acento en la definición del contorno de una silueta que es un ideal estético de la figura humana, pero a la vez una línea decorativa, diríamos un arabesco, y ponen el acento igualmente en la decoración superficial plana, porque el retrato de perfil es considerablemente, por un acento mucho más considerable en el plano que en el volumen espacial del vestido o del tocado de las retratadas. Por ejemplo, en Antonio Pollaiolo, y bueno, he puesto Pollaiolo en general porque la intervención de Piero Pollaiolo en alguno de estos retratos pues no se puede descartar, eso se lleva a su máxima pureza, ¿no? Pollaiolo saca partido de la exquisitez, de toda la exquisitez posible que permite el formato de perfil. Reduce a la máxima uniformidad el fondo, que casi siempre es como un cielo, y simplifica la silueta y la subraya para que se recorte nítida contra ese fondo uniforme del cielo. Y luego exalta el dibujo de los brocados y el dibujo también a veces del tocado, del peinado, y hace del género del retrato un género virtuosístico, diríamos musical, decorativo, musical, casi abstracto, ¿no? Se trata de una fisonomía reducida a lo esencial, quintaesenciada, y de hacer con eso una composición, diríamos, minimalista en comparación con otras épocas, con otros momentos de la pintura. Baldovinetti participa en buena medida de ese ideal de Pollaiolo y tiene también, es una silueta muy pura sobre un fondo uniforme y está exaltado la decoración del vestido. Y Baldovinetti fue el maestro de Ghirlandaio, el primer taller en el que estuvo Ghirlandaio después de salir del taller de su padre, de orfebre. En Botticelli, en cambio, se introducen otras consideraciones. Botticelli, en esta magnífica pintura de Frankfurt y en una réplica de taller, que bueno, he querido enfrentar, a veces se ha dicho que era la fisonomía de Simonetta Vespucci, esta famosa y jovencísima y bellísima musa florentina que estuvo casada con un Vespucci, pero dicen que fue amante de Giuliano de Medici y que la pobre también, como todas estas, murió muy joven, con 22 años, y todos los poetas de Florencia lloraron su muerte. A veces se ha dicho esto, pero independientemente de la identidad de la retratada, Botticelli introduce, con respecto a Pollaiolo, un ideal mucho más fluido, un tipo de un decorativismo, una tendencia a la decoración mucho más libre, basada en la línea de Botticelli no está constreñida, no está encorsetada como la de Pollaiolo por un excesivo rigor minimalista, sino que quiere fluir y es sinuosa, se arquea. Y, por ejemplo, eso es manifiesto en la libertad del tocado, ¿no? Que es un tocado, es un caos organizado, ¿no? Los cabellos de esta muchacha, que sugieren un ideal mucho más silvestre, como el de la Diana con la que habíamos visto identificada a Alviera y a la propia Giovanna. Este retrato de Botticelli en particular debió de ser muy importante para Ghirlandaio. Y, no sé, es muy fácil descubrir como un diálogo entre las dos obras, aunque al mismo tiempo haya entre ellas contraposiciones básicas. Hay una contraposición muy llamativa entre la sobriedad absoluta del vestido, de los detalles, la exclusión de cualquier detalle que pueda distraer, y diríamos hasta la pobreza de lo que rodea a la joven, también a esta se la ha identificado con Simonetta Vespucci, retratada por Botticelli, y la extraordinaria riqueza y el extraordinario detalle, la densidad de la pintura minuciosa de Ghirlandaio. Pero hay también una contraposición, aunque ambas tengan el mismo tipo de modo de soportar, de apuntalar la composición mediante un marco, un dispositivo arquitectónico al fondo. Fíjense que, igual que aquí pues aparece una esquina de ese estante, allí también aparece como una ventana en el Botticelli. Pues
Botticelli y Ghirlandaio utilizan ese marco arquitectónico de una manera muy distinta, porque Botticelli utiliza el marco arquitectónico para proponernos una línea fluida y sinuosa, como danzarina. La figura retratada es una curva, es una línea serpentina, mientras que Ghirlandaio exalta el carácter absolutamente columnar de la figura. La figura es tiesa, erguida, sin la menor concesión a la flexibilidad, a esa flexibilidad danzante, ¿no?, de Botticelli. En los detalles, en lo detallado de la descripción de Ghirlandaio, con quien sí puede rivalizar, es con Piero di Cosimo, que también es un pintor más joven, que se deleita en esos detalles alegóricos del tocado, de las joyas, de la misma serpiente que se enreda en torno al cuello y que ha sido interpretada de muchas maneras distintas, desde como una alusión al áspide de Cleopatra hasta como en relación con la emblemática, con la alegoría de la época. Incluso se ha visto como un emblema de la muerte temprana de Simonetta Vespucci, etc. El único, diríamos, entre los más jóvenes que puede rivalizar en detalles con Ghirlandaio sería Piero di Cosimo. Pero aparte de estos precedentes, es interesante terminar, ya termino de verdad, es interesante terminar considerando algunos retratos femeninos de la época que dependen o que de un modo u otro derivan de nuestra Giovanna Tornabuoni. La atribución de muchos de estos retratos es incierta, es problemática. Pero en todo caso pertenecen como una familia a una descendencia que la Giovanna retratada por Ghirlandaio dejó tras de sí en el mundo de las imágenes. El primero de estos descendientes es una pareja de retratos masculino y femenino que se encuentran en la colección Huntington en San Marino, en California, y que han sido atribuidos a Ghirlandaio, pero no con demasiada certeza. Y yo no estoy nada convencido de que procedan efectivamente directamente de la mano de Ghirlandaio. Pero es que hay más. Es que ese que hemos visto, el retrato femenino de San Marino, California, tiene una especie de réplica en la Gemäldegalerie de Berlín de Sebastiano Mainardi. Mainardi era el cuñado y el colaborador más íntimo de Ghirlandaio. Era colaborador y buen amigo de Ghirlandaio, y tan amigo que Ghirlandaio le dejó casarse con su hermana. Y Mainardi pinta esta réplica de este otro atribuido a Ghirlandaio, y fíjense que esto nos permite recapitular los atributos, los detalles del retrato de Giovanna, porque un poco cada uno de los detalles de Giovanna de otra manera reaparece en estas dos versiones inciertas, pero que proceden del círculo de Ghirlandaio, indudablemente. Tres detalles que hemos glosado en el retrato de Giovanna reaparecen aquí. La joya, en primer lugar, con 3 perlas, ¿no? El libro, que en este caso está abierto, y arriba el collar de cuentas de coral, al que no le hemos prestado todavía demasiada atención. Los 3 elementos ordenados como si fuera quien fuera, el artista, Ghirlandaio o otro discípulo suyo, o Mainardi, quisiera rendir homenaje, rendir tributo a la Giovanna con otra pintura de perfil arcaizante, aunque esta vez abierta, según la moda memliniana, a un paisaje lejano. Fíjense en particular en la proximidad entre estas enigmáticas cuentas de coral suspendidas en el retrato de Giovanna. Esto es Giovanna, lo de la izquierda, y aquello es el Mainardi de Berlín. Enseguida vamos a hablar de esas cuentas para terminar ya. Pero hay todo un grupo de retratos femeninos atribuidos a Ghirlandaio, relacionados con el círculo de Ghirlandaio, que es como si trataran de, inspirándose en la imagen de Giovanna, ponerla en movimiento o dar otra interpretación de ella. En particular, desplazar el punto de vista, presentando en 3/4 lo que originariamente había sido representado de perfil. Por ejemplo, este del Clark Art Institute de Williamston es casi como un intento de
de girar, de hacer rotar a la Giovanna. Hasta tal punto se ha descrito el peinado, los detalles, diríamos, de la posición de la mano, la expresión del rostro, inspirándose en la Giovanna. Cierto es que se han introducido esas modificaciones que estaban de moda ya en los últimos momentos del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI, y que recuerdan de nuevo los retratos del norte, a los retratos flamencos, la vista de tres cuartos, esa especie de repisa de pollete sobre el cual se apoyan las manos, que es característico también del retrato del norte, ¿no? de Van Eyck o de los Memling, etc. Y el mismo paisaje después, el horizonte abierto, a diferencia del espacio cerrado, el espacio vacío de Giovanna. Entre las piezas de esta familia, de esta prole, a veces un poco bastarda, de Giovanna Tornabuoni, pero interesante para desplegar los rasgos de la propia Giovanna, para verla de otra manera, está también este guirlandallo de más segura atribución que otros del Metropolitan de Nueva York. Y de nuevo en él, como en el caso anterior, se trata de una rotación, ¿no? De presentar de tres cuartos lo que originariamente estaba de perfil. Pero en este caso, aparte del peinado, hay algo que me interesa singularmente, y es el collar. No solo hay una joya, no solo el colgante es una joya que evoca el colgante que lleva Giovanna, sino que la retratada se ha puesto el collar de cuentas de coral que estaba colgado al fondo, como semiabandonado en la trastienda del retrato de Giovanna Tornabuoni. Verán, ¿por qué es importante, por qué me importa hablar de estas cuentas de coral? Durante mucho tiempo se ha dicho que esas cuentas de coral eran un rosario, y se ha vinculado el significado de esas cuentas de coral con el librichino de abajo para formar la imagen, para completar la imagen de la piedad, de la devoción religiosa de la retratada. Coincido con el comisario de esta exposición, yo había llegado a esa conclusión independientemente, pero coincido con el comisario de esta exposición en el sentido de que de ninguna manera se trata de un rosario. Se trata de un collar, pero de un collar de un tipo peculiar, que no es simplemente, digamos, un adorno o una joya. En la tabla de la Gulbenkian, que va a venir a nuestra exposición, está ya asegurado el préstamo, tenemos de nuevo otro guirlandallo de atribución dudosa, con una cierta mutación también relacionada con la pintura flamenca. Fíjense que hay una cosa que se presenta en la pintura flamenca, que es el cuerpo frontal, pero la cabeza girada en tres cuartos, y de nuevo el intrigante, no figuran los otros detalles, pero de nuevo el intrigante collar de cuentas de coral. Y todavía en este otro guirlandallo de atribución todavía más dudosa, en este retrato de muchacha de una colección privada, en otra posición, en otra rotación, con el mismo peinado, con ese peinado que simultáneamente contiene y suelta en las sienes el cabello, reaparece el collar de cuentas de coral. Bueno, la única interpretación posible de que se haya concedido, de la razón por la cual se ha concedido a una hilera de cuentas de coral, a un collar de cuentas de coral, tal importancia en el retrato de la Tornabuoni, tiene que retrotraerse al uso de los collares de coral en la iconografía religiosa y en particular en la pintura de Piero da Francesca, en varias Madonas suyas. Hay diversas Madonas, he traído aquí fundamentalmente dos. La Madonna de Senigallia, de la Galería Nazionale del Marche, que es una de las grandes cimas de la pintura de Piero, y fíjense que el niño lleva un collar del que hay suspendido además un colgante que es una ramita de coral. La ramita de coral era un amuleto muy frecuente todo a lo largo de la península italiana, desde Milán hasta Nápoles o Sicilia, destinado a proteger al recién nacido de las enfermedades y de las asechanzas del maligno y de todo,
los demonios, de los malos espíritus, del mal de ojo y de todo lo demás. Y relacionado con la sangre de Cristo. Vamos a ver, el coral era explicado en la antigua Grecia como se explicaba que el coral había nacido de la sangre vertida de Medusa, derramada cuando Perseo habría decapitado a Medusa, al caer las gotas de sangre al mar. El cristianismo bautizó esa historia, diríamos, consagrando las cuentas de coral como gotas de la sangre de Cristo. Y de ese modo se reconciliaban el prestigio inmemorial del coral como instrumento talismánico, como instrumento de protección contra las malas influencias, contra el mal de ojo en particular, con una interpretación cristiana, con una interpretación justificable desde el punto de vista religioso. El propio Piero, en la Pala di Brera, nada menos, repitió la operación en una pintura tan importante como esta, de la que desgraciadamente tengo una diapositiva muy mala. El niño aparece con un gran colgante de coral, con una ramita de coral, dormido bajo la protección de ese amuleto. Hay algo de incongruente y casi de blasfemo en proporcionar un amuleto al niño Dios, pero la ingenuidad y la sinceridad, diríamos, la espontaneidad piadosa de la pintura religiosa del primer Renacimiento es así, ¿no? Y se le cuelga el collar de cuentas de coral al niño Jesús como se le debía colgar a todos los niños nacidos en las familias de la época. Por terminar con otro ejemplo, naturalmente del norte, Jos van Cleve, porque proporciona incluso un ejemplo que es más, no sé, más discreto, más limitado y más próximo incluso al propio collar de la Tornabuoni. Tenemos esta Virgen con el niño, donde el niño dormido está puesto de nuevo bajo la protección de un collar de cuentas de coral. En fin, el collar de cuentas descansa al fondo de la imagen de Giovanna como el instrumento para la joven madre que probablemente nunca llegó a ejercer la adecuada protección, como un instrumento fallido, como un instrumento fracasado que no conjuró los peligros, las amenazas que se cernían sobre ella. Una inscripción en el arco que aparece en la imagen de San Zacarías en los frescos de Santa María Novella, de los que ya hemos hablado, proclamaba, al concluir Ghirlandaio los frescos, que en el año de 1490, cuando la ciudad más gloriosa, renombrada por su riqueza, sus victorias, su arte y arquitectura, vivía en la opulencia, la salud y la paz. Ese era el comienzo de la inscripción. Así que cuando se terminaron los frescos de Santa María Novella o cuando el retrato de Giovanna fue pintado, Florencia parecía vivir en la cima de su felicidad, pero la mutabilidad de la fortuna, un tema, por cierto, muy característico de los humanistas italianos de la época, acechaba en la esquina. Y a partir de 1490 se fueron produciendo muy rápidamente una serie de acontecimientos luctuosos que darían al traste con toda esta vida y este mundo al que nos hemos asomado aquí. Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, murió en Careggi en 1492, solo 2 años después de esto. Y su hijo, Piero el Fatuo, un completo incapaz, según todas las referencias, asumió el gobierno, en el que solo se mantendría 2 años antes de tener que rendirse ante el invasor Carlos VIII de Francia y ser expulsado de la ciudad por los propios florentinos. En ese momento entra en escena Savonarola. Savonarola es un fraile dominico, predicador, confesor de Lorenzo de Medici, sobre quien tenía, al parecer, un ascendiente muy importante, y conocido de Pico de la Mirandola, pero no podría imaginarse a nadie más distante del espíritu, en realidad, de Lorenzo y de Pico, del humanismo, porque Savonarola era un organizador de hogueras de la vanidad y, como saben, enviaba a sus fieles, a los llorones, como se les llamaba, piagnoni, por toda la ciudad, de casa en casa, pidiendo a la gente que entregara
sus cosméticos, sus espejos, sus instrumentos musicales, para quemarlos en grandes hogueras en la vía pública. Era una especie de en fin, entusiasta, ayatolá, ¿no? Perseguidor de lo que él consideraba que era la corrupción babilónica de Florencia, los excesos suntuarios, los excesos de la lujuria, el cúmulo de las perversiones, en particular la sodomía, contra la cual predicaba furiosamente. Savonarola, además de, podemos caricaturizarlo así, pero además de ser, en fin, un incómodo ayatolá, fue, en alguna medida, un primer precursor de la Reforma, un anticipo de lo que sería, pocos años después, la reforma religiosa en Europa. El caso es que Savonarola había predicho que un nuevo Ciro atravesaría el país para poner orden, para castigar por su corrupción a los florentinos, claro está, y poner orden en las costumbres de la Iglesia y del pueblo. Y claro, cuando Carlos VIII, en 1494, entró en la Toscana y no encontró gran resistencia, el vaticinio de Savonarola le hizo crecer enormemente en prestigio. Se sucedieron en estos años las temporadas en que los enemigos o los seguidores del frate predominaban en el gobierno de la ciudad. Virtualmente, cada pocos meses podía haber un pequeño golpe de Estado interno por el cual los Piagnoni o sus enemigos dominaban la señoría florentina. Por ejemplo, en mayo-junio del 97, los adversarios del frate dominaban la señoría, pero en los 2 meses siguientes, en el verano, las tornas cambiaron y se formó una señoría, un gobierno dominado por los llorones de Savonarola, los fanáticos del monje dominico. En aquel momento se produjo la detención de Lamberto de Lantela, acusado de conspirar para preparar el retorno al poder de los Medici. Y sometido al suplicio, Lamberto denunció enseguida a sus cómplices, Niccolò Ridolfi, Giovanni Cambi, Gianoccio Pucci, Bernardo del Nero y Lorenzo di Giovanni Tornabuoni. Todos ellos fueron procesados en un juicio sumarísimo, sentenciados sin apelación a la pena capital el 17 de agosto y ejecutados 10 días después, en la noche del 27 de agosto de 1497. O sea que el pobre Lorenzo no tuvo muchos años para llorar a su difunta Giovanna. En todo caso, la némesis de los Medici acechaba a Savonarola, que había desafiado a demasiada gente y demasiado poderosa durante demasiado tiempo. En el mismo mes de mayo del 97, Savonarola fue excomulgado por el Papa, aunque él no dejó de hacer lo mismo con el pontífice, quiero decir. Savonarola también excomulgó al pontífice. Y en 1498 el Papa ordenó su arresto y ejecución. Y finalmente, después de, en fin, un proceso, una confesión, Savonarola fue condenado a arder en la hoguera y ejecutado el 23 de mayo del 98. El día fijado para la ejecución le llevaron hasta la Piazza de la Signoria, junto con sus fieles seguidores, Fray Silvestro de Pescia y Fray Domenico. Los 3 fueron despojados de sus vestiduras, degradados como herejes y entregados al brazo secular. Y los 3 fueron colgados con cadenas de una sola cruz. Se encendió un fuego enorme bajo sus cuerpos y fueron ejecutados en el mismo lugar donde había ardido las hogueras de las vanidades encendidas por Savonarola. Jacopo Nardi, que registró el incidente en sus historias de Florencia, dice que el verdugo, aunque no sé si el verdugo sería tan ingenioso, dice que el verdugo exclamó al encender la llama: «El que más quemó es ahora el mismo pasto de las llamas». Luca Landucci, que estaba presente, cuenta en su diario que el frate tardó en quemarse varias horas y que los restos eran sacados y devueltos a la hoguera repetidamente a fin de que los savonarolistas no los dignificaran como reliquias. Solo las cenizas quedaron al final y, por último, fueron arrojadas al Arno.